Este tema yo le he puesto, hermanos, se llama El Rey que vino a morir. El Rey que vino a morir, hermanos, y como primer punto, el Rey vino a morir, pero de la forma predicha. El Rey vino a morir, pero no en los términos del hombre, sino en sus propios términos. Nada se escapa al conocimiento y al plan divino. Su vida está detallada y determinada dentro de los límites de la voluntad de Dios. Nada se escapa a la voluntad divina. Él pone la herida, Él la cura. Hermanos, Dios tiene el control de todas las situaciones y de todo lo que pasa en el mundo. Y aunque no todo es su perfecta voluntad, siempre está bajo el conocimiento de lo divino. Y algunas cosas preordenadas y algunas cosas de parte de Dios ya están escritas, como lo era este momento. Con esto queremos decir que la soberanía de Dios pues no lo podemos entender ni comprender, pues, porque sus pensamientos son más altos, más sublimes y más grandes que los que nosotros tenemos, y sus caminos son perfectos y los de nosotros no. Su soberanía es todo aquello que Él puede hacer con su creación de acuerdo a su voluntad. La voluntad perfecta de Dios no es que usted perezca, sino que usted proceda al arrepentimiento. La voluntad y el plan de Dios es que usted se vuelva al Evangelio, se vuelva a Cristo y se vuelva al reino de Dios. Esta siempre será su voluntad perfecta. Sin embargo, hay una voluntad permisiva donde muchos andamos muchas veces, todos aquellos que ignoramos la palabra de Dios y que bajo el conocimiento de la palabra de Dios seguimos actuando de mala manera. Sin embargo, eso no quiere decir que Dios no conoce nuestro andar, nuestro caminar. Y aquí que Él tenga a bien exhortarnos de vez en cuando o disciplinarnos, porque Él demanda de nosotros pureza, santidad. Él demanda de nosotros devoción total. El Rey vino a morir de la forma predicha, no en los términos de los fariseos, sí en sus propios términos. Nada se escapa a su conocimiento. Primero, hermanos, fue una predicción de parte de Jesús y lo encontramos en el Evangelio de Lucas capítulo 18. Lucas 18:31 dice: tomando Jesús a los 12 les dijo: he aquí, subimos ¿a dónde? Y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Pero sin embargo, nuestro Señor Jesucristo ya estaba tomando a los suyos y les estaba diciendo lo que iba a suceder, el motivo de por qué Él subía a Jerusalén, el motivo de lo que Él había venido a hacer y qué eran lo que los hombres iban a hacer con Él. Decía: será entregado a los gentiles, será escarnecido, será afrentado y escupido. Hasta el más mínimo detalle el Señor lo conocía. Después dice que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Él conocía de parte de la película tanto el momento más importante, el clímax, como el desenlace. El destino del Señor lo conocía, sabía que había venido, pero también conocía el final de esta gran historia. Aunque se pudiese uno poner triste por la situación y el sufrimiento y quebrantamiento de nuestro Señor, al final mantenemos la esperanza, porque dice: mas al tercer día resucitará. Gloria a Dios. Y lo hizo con poder y gloria, aleluya, y está vivo, y porque Él vive, nosotros también viviremos, aleluya. Nuestro Señor predijo que sería de Él antes que los hombres lo tomaran. También vemos muchos cumplimientos de las profecías en el pasaje de Juan capítulo 12. Vemos, por ejemplo, la exclamación: bendito el que viene en el nombre del Señor. La podemos encontrar en los Salmos. Salmos 118, hermanos. 118, versículo 25 y 26. Dice así:
oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Luego dice el 26, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Otra vez, bendito el que viene en el nombre de Jehová o en el nombre del Señor. Esta exclamación fue la misma exclamación de las multitudes cuando lo vieron entrar sentado en un pollino, en un hijo de asna. Vemos también, aparte de la exclamación, otra parte de la profecía en el mismo capítulo 12, versículo 12 de Juan, en el 14, que dice así: y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. Luego dice el 15, no temas, hija de Sión, no temas. Y esta expresión de no temas la encontramos escrita en el libro de Isaías. Si me acompaña, por favor, Isaías capítulo 40. Versículo 9 dice así: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, no temas, hija de Sión, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro, ved aquí al Dios vuestro. ¿Dónde? En Jerusalén. Ved aquí al Dios vuestro. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde? En Jerusalén. ¿Cómo? No temas, hija de Sión. Y esta expresión se complementa con otra profecía cumplida, que es lo que sigue, la encontramos en Zacarías. Zacarías antes de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Zacarías 9:9, hermanos. Dice el futuro rey de Sión: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando ¿sobre qué? Sobre un asno, no sobre un caballo. ¿Sobre qué? Un pollino, hijo de asno. Este rey, diferente a todos los demás, entraba con su entrada triunfal, pero no con un caballo, no con un ejército, no con armas ni con espadas. Entraba en un pollino, entraba con sus 12, entraba con la mayor humildad posible. Tu rey vendrá a ti como justo, salvador, humilde. Aleluya. Vemos entonces las profecías cumpliéndose tan solo en esta parte de la entrada triunfal en Jerusalén. Nuestro Señor vino a morir, pero en sus términos. Los judíos, hermanos, querían matarle, pero no era el momento apropiado. Nuestro Señor estuvo siempre en el tiempo divino, siempre moviéndose no conforme a voluntad humana, sino conforme a voluntad divina. Él vino a morir de la forma como ya estaba predicha. Lo hizo entrando como todo un rey humilde, a liberarnos de la cautividad del pecado, a liberarnos de la esclavitud, a liberarnos espiritualmente y no físicamente. Cumplió cada detalle, la profecía del pollino, la exclamación de él sobre un rey, del Mesías que venía en el nombre de Dios. No temas. Lo hizo de manera correcta, cumpliendo al pie de la letra cada parte de las Escrituras. Y nosotros tan solo acabamos de ver 4 pasajes, pero hay infinidad de pasajes que prueban el cumplimiento de cada uno de los pasos y la voluntad que el Señor hizo, las palabras que Él dijo, los milagros que Él obró, la forma en cómo Él dio la enseñanza. Las cosas se cumplieron, las cosas que Él controlaba se cumplieron, puesto que Él decía para que se cumpla la Escritura, pero había otras profecías que se cumplieron en Él sin que Él lo controlara, porque ya estaba escrito, porque el Dios así lo había predicho. La forma en cómo vendría al mundo, como por medio de una virgen, la forma en cómo sobreviviría
al mandato de Herodes de exterminar a todos los bebés, la forma milagrosa en cómo él crecería en estatura y en sabiduría, y la forma tan horrible en cómo él iba a morir por medio de la cruz por causa de nuestros pecados. Todo estaba escrito. Sin embargo, en Juan 12, versículo 16, dice: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas. Ya estaban escritas acerca de él. ¿Y de qué se les habían dicho? Se les habían hecho, por ejemplo, Isaías 53 ya estaba escrito y ya hablaba del sufrimiento del siervo de Dios, pero no había entendimiento, puesto que aún no había venido el Espíritu Santo sobre cada uno de los discípulos. Pero cuando lo vieron glorificado, cuando tuvieron su Pentecostés, entonces se les iluminó la mente y el Espíritu Santo les dio a conocer toda la verdad. Y entendieron las Escrituras y entendieron todas las profecías que se cumplieron en él. Jesucristo es nuestro Rey, es nuestro Señor, es nuestro Mesías esperado. Hay a la fecha quienes lo siguen esperando un Mesías. Por eso hay a la fecha quienes se hacen pasar por Cristos, son falsos Cristos. No creamos a esos hombres falsos que solamente usurpan el nombre de Cristo por conveniencia propia. Nuestro Señor y Mesías ya vino al mundo, ya apareció en el mundo, ya murió por nosotros y ya al tercer día resucitó y se sentó a la diestra del Padre, y ahora vive como sacerdote, como sumo sacerdote, vive para interceder por cada uno de los santos, de nosotros, sus hijos, su pueblo, su iglesia amada. Aleluya. No creamos a las mentiras. Aún un ángel del cielo descienda y dé un nuevo evangelio, no creamos, sea anatema, puesto que ya está escrito. Esta es la palabra más segura y profética a la cual hacemos bien en acudir todo el tiempo. Nuestro Rey vino a morir como estaba escrito, pero también nuestro Rey vino a morir en el momento apropiado. Es decir, los judíos en Mateo capítulo 26 podemos ver una expresión: querían matarle. Estaban haciendo consejo y buscando la oportunidad de aniquilar con su vida. Ya no lo querían, les estorbaba, les alborotaba al pueblo con nuevas enseñanzas. Dice el capítulo 26 de Mateo, versículo 3: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Tramaron el momento oportuno, la ocasión especial y el plan lo diseñaron para matarle. Los autores intelectuales del sacrificio, del asesinato de Jesús, provino no de gente extraña, sino de su propio pueblo, de la religión a la que los judíos perseveraban, de sus propios líderes y de su gran sumo sacerdote Caifás, del líder máximo de esa religión. Tuvieron consejo y resolvieron matar al autor de la vida. Fatal, horrible. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Tenían una consigna, pero tenían también un tiempo. No durante la fiesta. ¿Por qué? Porque había millones de personas. Habían venido de todas partes a celebrar la fiesta judía, una de sus máximas fiestas, la fiesta de la Pascua, el sacrificio del Cordero, que recordaba la libertad del tiempo en que el pueblo salió de Egipto, en que el ángel de la muerte pasó y se llevó a todos los primogénitos de los hijos de los egipcios, de los primogénitos de los padres de los egipcios. Pero resguardó o pasó por alto a los primogénitos de Israel. Esta es la Pascua. Ellos querían matarle, pero no en la fiesta, porque había multitud de personas y tenían un alboroto. Gracias.
Temían un alboroto de parte del pueblo. Su fama, la fama de Jesús, se había extendido, ya no podía callarse, ya no era un secreto que nuestro Señor resucitaba a los muertos, sanaba a los enfermos, daba vista a los ciegos, hacía caminar a los paralíticos, sanaba a los leprosos. Ya no era secreto que Él daba enseñanzas de rutina en la sinagoga. Ya no era secreto que Él hacía milagros con 5 panes y 2 peces, o al revés, 5 peces y 2 panes. Y con esa porción pequeña Él alimentaba a más de 5,000. Eso ya no era un secreto. La fama se había extendido bastante. Y como culminación de su éxito y de su fama como Rey, Señor y Mesías, había resucitado a Lázaro después de 4 días de haber fallecido. ¿Qué le parece? Lo había rescatado de la cueva, del sepulcro. Había hecho abrir la cueva y había llamado con autoridad a Lázaro, su amigo. Y Lázaro había respondido al llamado de Dios y había salido envuelto en sudario, envuelto en vendas. Ya estaba embalsamado Lázaro, ya la gente le estaba llorando por muchos días. Sin embargo, hubo esperanza para él, porque el autor de la vida estaba presente siempre. Amigo y hermano, habrá esperanza para cada uno de nosotros mientras estemos en el autor de la vida, mientras el autor de la vida esté con nosotros, porque Él tiene poder para quitarla, pero también tiene poder para volverla a tomar. Gloria a su nombre, aleluya. Por eso la iglesia vive, porque su Señor está vivo. Y aunque el mundo quiera acabar con la iglesia, como una vez lo quiso hacer con Jesucristo, la iglesia permanece, porque su Señor permanece para siempre y su palabra también. No hay nada que nos pueda apartar o separar del amor de Dios. Lo dice el hermano: ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni martirios, ni ángeles, ni potestades, ni principados, nada nos separará del amor de Cristo, aleluya. Si Él lo dio todo por nosotros, nosotros, su pueblo, estamos dispuestos a darlo todo por Él, aleluya. El Rey vino a morir, sí, pero no en el momento en que los fariseos lo tramaron. Tanto así que Él decidió morir en el mismo momento que culminaba la fiesta con el sacrificio de los corderos. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque esto ya estaba preordenado y planeado por Dios. Podemos ver 2 citas, por ejemplo, en Juan capítulo 19, versículo 10, que dice así. Juan 19:10: entonces le dijo Pilato en el interrogatorio, falso interrogatorio o falso juicio: a mí no me hablas, no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte. Es este hombre engrandeciéndose, haciéndose creer Dios, decir: yo tengo autoridad para perdonarte la vida o para quitártela. Solamente Dios. Dice: tengo autoridad para crucificarte, para soltarte. Jesús le respondió: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada, ¿de dónde? De arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Pero nuestro Señor Jesús le dijo: lo que tú estás haciendo es simplemente seguir el plan divino. Ninguna autoridad tendría sobre quitármela o perdonármela si no tuvieses el permiso de arriba. No eres tú que, siendo Dios, es Dios a través de ti haciendo su voluntad. Aleluya. Podemos ver en Hechos capítulo 2, en la administración de los apóstoles, en el versículo 23, iglesia. Cuando estaba predicando, Pedro dice: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuo, crucificándole, pero con el anticipado conocimiento y autorización de parte de Dios. De esta manera, hermanos, el cordero se sacrificaría en el mismo día que se sacrifica el cordero pascual. ¿Sabe por qué, iglesia?
Lo podemos encontrar en primera carta de Corintios, capítulo 5, versículo 7, que dice así: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nuestra masa, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Es pues Cristo nuestra Pascua. No es el cordero, no es aquel animal sacrificado que nos limpia de pecado. Es Cristo sacrificado que nos limpió de todo pecado y perdonó toda maldad de nuestras vidas. Es su sangre derramada en la cruz del Calvario lo que nos hace nuevo, lo que nos santifica y nos hace aceptos en el amado. Es Cristo el medio por el cual ahora vivimos y podemos ser salvos. Aleluya. Porque no hay otro nombre dado a los hombres, ni arriba, ni abajo, ni en la tierra, en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Y lo digo así, que toda rodilla y toda lengua confesará, y toda rodilla se doblará, y confesará toda lengua que Cristo es el Señor, para gloria de ¿quién? De Dios Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Aleluya. Esta es la entrada triunfal. ¿Ha entrado en tu corazón ya? ¿Lo has dejado entrar triunfalmente en tu corazón o hasta ahorita lo has resistido? ¿No has querido nada con Él? Cristo es nuestra Pascua, es nuestro perdón, es nuestra salvación. Tiempo atrás, hermanos, Dios no permitió su aprehensión. Jesús no permitió que le aprendieran porque no era el tiempo. ¿Por qué? Porque el Rey vino a morir, pero no en el momento de los fariseos, sino en el momento apropiado de Dios. Algunos versículos que prueban esto lo podemos encontrar en Mateo capítulo 12, versículo 14. Dice el 13: entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Él extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús. ¿Para qué? Para destruirle. Y el 15 dice: sabiendo esto, Jesús, ¿qué hizo? Se apartó de allí. Se apartó de allí porque no era el momento que él fuera aprendido. Sí, los fariseos quisieron encontrar el momento, pero no se daban. O sea, milagrosamente Jesús la libraba, porque así estaba escrito. También podemos encontrar en Lucas capítulo 4, versículo 30, dice así: el 29, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos. ¿Para qué? Para aventarle, despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. ¿Cómo se escapó entre esta multitud? Milagrosamente. Dios lo estaba resguardando, no era la ocasión ni el momento, porque esto obedecía a un plan divino y los fariseos no tenían potestad ni autoridad sobre él. Tenemos otra parte también en Juan capítulo 8. Juan 8, versículo 58, que dice así: Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Dice: pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos se fue. Milagrosamente, cómo se escapó en medio y no fue reconocido. Cómo se pudo esconder ante una multitud que escogía piedras para matarlo a pedradas, porque consideraban lo que él estaba diciendo que era una blasfemia. Antes bien estaba diciendo una gran verdad. Antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham existiera, él ya existía en la eternidad con el Padre. Y antes que Abraham fuese, él era Dios. Yo soy el eterno, yo soy el verbo encarnado. Él estaba diciendo: yo soy Dios. Consideraron una blasfemia y lo quisieron matar, pero él se escapó milagrosamente. ¿Por qué? No había llegado el momento, no era el tiempo. Sí, Jesús vino a morir, pero en el momento apropiado, no en el momento que el hombre lo quería. Tan solo por esto, amados hermanos, podemos decir que el tiempo le pertenece a Dios. Él controla tiempo y espacio. La vida también le pertenece a Dios. Él la da, Él la quita.
Jesús lo declaró en las Escrituras. En Juan: nadie me quita la vida. Él la pone y la vuelve a tomar. Es decir, Él vino al mundo a morir por nuestros pecados, pero el mundo solamente estaba cumpliendo el plan divino, pero Él venía voluntariamente a poner su vida por causa de nosotros, y al tercer día la iba a volver a tomar. ¿Por qué la iba a volver a tomar? Lo veremos más adelante en la resurrección. Simplemente porque no había pecado en Él. Hermanos, también como último punto, el rey vino a morir, pero el rey vino a morir en medio de multitudes enardecidas. No sé si mi hermano del teclado me puede apoyar para finalizar. Hermanos, el rey vino a morir de la forma escrita. También vino a morir en el momento apropiado. Y por último, vino a morir en medio de multitudes. Ahora sí, el tiempo, espacio, fecha, situación, todo ya se había integrado para que se diera el último golpe, para ejecutar el plan divino. ¿Por qué en medio de multitudes? Debido a la fiesta de la Pascua. Habían venido de todos lados, de diferentes ciudades, habían venido a celebrar, por causa también del milagro de Lázaro. Recordemos, esto fue lo que detonó la fama de Jesús. Nadie se había levantado con tal poder y autoridad, que había resucitado un muerto después de 4 días. Esto solamente le compete a Dios. Solamente el autor de la vida puede volver a dar la vida, y solamente Él puede quitarla. Por eso el creyente, hermano, no debe temer. No tengas miedo, hija de Sión. Tu rey viene sobre ti. No tengas miedo, iglesia. La vida, aunque no nos pertenece, le pertenece a nuestro Señor y está escondida juntamente con Él. Él decide cuándo hasta aquí y Él decide cuánto tiempo más. Nosotros vivimos solamente para Él, y también cuando partamos lo haremos para Él. Nuestra vida le pertenece. Él la compró con su sangre preciosa. Nosotros así lo hemos reconocido. La multitud recibió como rey, conquistador y militar a Jesús. Pero su sorpresa fue que no lo vieron en un caballo, lo vieron en un pollino. Y este es un signo de humildad, porque Zacarías lo describe como rey justo, salvador y humilde. Él no venía con espada, sino con palabra de poder y autoridad más cortante que toda espada de 2 filos. Aleluya. La gente se agolpaba sobre él, extendía las ramas de palmeras, muy comunes por aquellos lados, como señal de homenaje en reconocimiento del Mesías, el rey que viene a liberarnos del yugo de la esclavitud de Roma. Por primera vez nuestro Señor se escondía, pero hoy estaba aceptando esta alabanza y estaba dejando que las multitudes lo reconocieran como rey. Podemos ver, por ejemplo, una negación, capítulo 6 de Juan, versículo 14. y 15 dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle, ¿qué, hermanos? Ahí estaba, hacerle rey, volvió a retirarse al monte del Sol. Había otra ocasión en que consideraron las multitudes hacerle rey, pero él dijo: no es el tiempo, no es el momento. Y él se escondía, se escabullía. Pero había llegado el momento, la entrada triunfal de Jerusalén, pero no en los términos de los hombres, sino en sus propios términos, sentado en un pollino, cumpliendo la profecía, cabalgando con firmeza, con humildad, con justicia, con rectitud, hablando verdad a los hombres, liberando a los cautivos, a los oprimidos por el diablo, sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados, haciendo andar al cojo, haciendo caminar al paralítico,
dándole vista a los ciegos, sanando a los leprosos, poniendo en su lugar cada parte del cuerpo de aquellos que estaban enfermos, liberando a una mujer del sufrimiento de flujo de sangre, sanando a muchos de fiebre o de muchos tipos de enfermedades, a los lunáticos, a los enfermos mentales. He aquí el reino de Dios. He aquí sus credenciales como Mesías y Señor. La entrada triunfal se dio en ese momento clímax, al hacer el milagro de Lázaro, pero de la forma como Él lo dijo, en términos de Salvador, en términos de un rey de paz, en términos de un rey justo, en el nombre del Señor. Él vino a liberarnos del yugo, no físico, sino espiritual, un salvador de almas. Mirad, hermanos, los sanos no tienen necesidad de médico, pero los enfermos sí. Por eso dice la Escritura en el Sermón del Monte: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquellos que reconocen su pobreza espiritual, aquellos que reconocen su necesidad de un Salvador. Bienaventurado seas si tú en esta hora reconoces que necesitas a un Salvador, reconoces que espiritualmente necesitas de Él, porque de ellos es el reino de los cielos. Queridos hermanos, quizás el Señor quiera hoy entrar a tu vida como Rey justo. No lo rechaces. Tampoco sea superficial, que hoy lo recibas y mañana lo niegues. No seamos como el pueblo y la multitud, que al no tener lo que ellos querían, se voltearon contra Él para gritar: crucifíquenle, crucifíquenle. La misma boca que lo engrandecía, ahora lo repudiaba. ¿Dónde está la congruencia? ¿Dónde está la conversión? ¿Dónde está lo genuino? ¿Dónde está lo sincero? ¿Dónde está la aceptación como Señor y Salvador? Si solamente estaban por lo que les convenía, y cuando no tuvieron lo que querían, se voltearon y se volvieron enemigos de Dios y mataron al autor de la vida. Dejad que Él haga su entrada triunfal en tu corazón. Quizás mañana sea muy tarde. Ya veis, hermanos, dicen los fariseos, ya veis que no conseguís nada. Mirad cómo el mundo se va tras Él. Mirad, hermanos, que los fariseos no consiguieron nada con matarle. Mirad, hermanos, cómo la muerte tampoco pudo retenerle. Mirad, hermanos, cómo la tentación en el desierto no le pudo hacer tropezar. Mirad, hermanos, cómo la fama, la popularidad, las riquezas, el afán de este mundo no pudieron desviarle de su fiel propósito. Mirad, hermanos, cómo el Rey, nuestro Señor, vino a este mundo a morir por nosotros en sus términos, a morir por nosotros en sus términos, en su tiempo, en su momento. Mirad cómo no se consiguió nada para los que no creen, para los incrédulos. Pero mirad, hermanos, cómo se consiguió todo para los creyentes: una salvación eterna, una glorificación, una restauración, una bendición eterna, una morada celestial, una esencia eterna con Dios. Aleluya. Mirad, hermanos, cómo Él lo hizo todo por nosotros. Más vale estar con Él que contra Él. Más vale ser genuinos que superficiales. Más vale evitar la tibieza de nuestra alma, abrir nuestro corazón y dejarle entrar triunfalmente mientras abrimos nuestros labios y lo proclamamos como Rey y Señor de nuestras vidas. Aleluya. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 el Hijo de David. Aleluya. Y en las alturas, bendito el Rey de Israel. Mirad, hermanos, mirad cómo el mundo se va tras Él. Quiera Dios que usted también se vaya tras Él, porque yo me voy tras Él. Mi casa y yo serviremos al Señor. Mirad, hermanos, cómo todos mueren, pero mi Cristo vive. Aleluya.
y hoy quiere entrar en tu vida, lo recibirás. Mira cómo en todo el mundo se va tras Él, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación, cantando y exaltando el nombre del Señor. Oh, hermanos, batiendo palmas, palmas, glorias al Rey de Israel, al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es el único digno de abrir los sellos, aleluya, de ser exaltado y glorificado, aleluya, porque Él nos compró con su sangre preciosa y por causa de Él vivimos hoy, porque Él vive, nosotros también viviremos. Sí, Señor, te dejamos entrar, te recibimos. Quédate en nuestro corazón, sé nuestro Rey, Rey de gloria. Alzado puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de la gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, el temible en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de la gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jesucristo. Él es el Rey de la gloria, aleluya. Quiero invitar que te pongas de pie.